Imagina que llevas años creyendo en algo, algo que te ha cambiado la vida, algo por lo que tal vez has llorado, orado, confiado en momentos de crisis, y de repente alguien te dice, eso que llamas palabra de Dios, lo escribieron hombres hace 3000 años, hombres que no sabían ni que la tierra era redonda. ¿Qué le responderías? ¿Tendrías argumentos o solo fe ciega? Porque hay una diferencia enorme entre creer porque te lo dijeron y creer porque tienes razones sólidas para hacerlo. Hoy vamos a ir al fondo de esta pregunta. No vamos a esquivarla. No vamos a responderla con clichés. Vamos a enfrentarla con historia, con evidencia, con teología y con honestidad. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar para siempre la forma en que lees tu Biblia. Mira, seré honesto contigo. Esta pregunta no es nueva, pero tampoco es fácil. Si creciste en una iglesia latinoamericana, en México, en Colombia, en Venezuela, en El Salvador, en cualquier rincón de nuestra América, probablemente escuchaste algo así desde niño. La Biblia es la palabra de Dios. Punto. Y en muchos hogares, preguntar más que eso era casi irrespetuoso. Pero el mundo ha cambiado. Hoy tienes acceso a YouTube, a podcasts, a debates en Twitter. Y ahí afuera hay voces muy inteligentes, muy articuladas, que dicen cosas como, la Biblia está llena de contradicciones. Fue escrita por hombres con intereses políticos. Ha sido modificada tantas veces que ya no sabemos qué decía el original. Hay libros que quedaron fuera, los evangelios gnósticos, porque la iglesia quería controlar el mensaje. Y quizás tú mismo te has hecho alguna de esas preguntas. Tal vez de noche, cuando nadie te ve. Tal vez después de una conversación con un amigo no creyente. Tal vez después de leer algo en internet. No hay nada de malo en hacerte esas preguntas. De hecho, evitarlas es más peligroso que enfrentarlas. Porque la fe que no ha sido cuestionada es una fe frágil. La fe que sobrevive al cuestionamiento. Esa es la fe que puede pararse firme en cualquier tormenta. Visual, texto en pantalla. Una fe que no puede ser cuestionada, es una fe que no puede ser defendida. Así que hoy vamos a hablar de 3 grandes preguntas que se hacen los escépticos y que muchos creyentes se hacen en secreto. ¿Realmente afirma la Biblia ser la palabra de Dios? ¿Tenemos hoy el texto original o fue alterado? ¿Qué dicen la historia y los estudiosos al respecto? Y al final de este video, vas a tener herramientas reales para responder, no dogmas, evidencias. ¿Listo? Entonces empecemos. Bienvenido. Aquí encontrarás apologética, teología bíblica y estudio expositivo de la Escritura, todo en español, todo con rigor, todo con el corazón puesto en Cristo. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Dale clic a la campanita para que no te pierdas ningún video, porque lo que viene en los próximos meses va a ser poderoso. Y sin más preámbulos, vamos al texto. Antes de hablar de historia y de arqueología, necesitamos hacer una pregunta básica. ¿Qué dice la misma Biblia sobre sí misma? Porque algunos críticos argumentan que la idea de que la Biblia es palabra de Dios es una invención posterior de la Iglesia. Pero eso no es exacto. Veamos los textos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el texto central del debate. Fíjate en la palabra inspirada. En el griego original, Pablo usa el término theopneustos, deopneustos, literalmente soplada por Dios. Pablo no está diciendo que Dios dictó el texto como si los escritores fueran máquinas de escribir. Está diciendo algo mucho más profundo, que el Espíritu de Dios actuó a través de la personalidad, el estilo
y el contexto histórico de cada escritor humano, de tal manera que el resultado fue exactamente lo que Dios quería comunicar. Es como cuando el viento llena las velas de un barco. El viento viene de afuera, pero el barco sigue siendo un barco real con su propia forma y dirección. Contexto histórico. Pablo escribió esto a Timoteo, su discípulo, alrededor del año 65-67 d.C., cuando estaba en prisión en Roma, poco antes de ser ejecutado. No era un hombre escribiendo desde la comodidad. Era un hombre que estaba poniendo su vida en las palabras que escribía. Y cuando dice toda la Escritura, se refería al menos al Antiguo Testamento completo, la única Escritura que existía en ese momento, y posiblemente ya a algunos escritos apostólicos circulantes. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro usa aquí la palabra griega feromeni, feromenoi, siendo llevados o siendo impulsados. Es la misma palabra que se usa cuando el viento lleva una embarcación. ¿Ves el patrón? Tanto Pablo como Pedro usan metáforas del movimiento. Soplo, viento, impulso. No están describiendo un proceso mecánico. Están describiendo una cooperación divina y humana, donde el resultado es genuinamente humano y genuinamente divino al mismo tiempo. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Esta es la fórmula que encontramos cientos de veces en los profetas. Así dice el Señor, en hebreo, ko-amar y va, ko-amar y h-w-h. Aparece más de 3.800 veces en el Antiguo Testamento. Los profetas no decían, esta es mi opinión sobre Dios. Decían, esto es lo que Dios me ordenó decir. Era una distinción consciente, deliberada y con consecuencias muy reales. Un falso profeta podía ser ejecutado. Deuteronomio 18:20. No estamos ante hombres que escribieron leyendas piadosas. Estamos ante hombres que afirmaban literalmente que Dios les había dado sus palabras. Texto 4, Juan 10:35. La palabra de Jesús sobre la Escritura. La Escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35. Jesús mismo, en medio de una controversia con los líderes religiosos, hace referencia al Salmo 82 y concluye con esta afirmación sorprendente. La Escritura no puede ser quebrantada. En el contexto original, esta es una afirmación sobre la infalibilidad de la Escritura. Jesús trata el texto bíblico como autoritativo, confiable y definitivo. Si Jesús, a quien los mismos creyentes reconocen como Hijo de Dios, trataba la Escritura de esta manera, eso tiene implicaciones enormes para cómo nosotros debemos tratarla. Bien, la Biblia afirma, con claridad y consistencia, ser la palabra de Dios. Pero ahí viene la pregunta real. ¿Podemos confiar en que ese texto llegó hasta nosotros sin ser corrompido? Para responder eso, necesitamos hablar de historia. Esta es la objeción más común que escucharás. La Biblia ha sido copiada y traducida tantas veces que ya no sabemos qué decía el original. Esta objeción suena razonable, pero cuando la examinas con los datos reales, el panorama cambia drásticamente. La evidencia manuscrita del Nuevo Testamento es simplemente sin paralelo en la historia de la literatura antigua. Tenemos más de 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Si sumamos los manuscritos en latín, copto, siríaco y otras lenguas, el número supera los 25.000. Para entender lo que eso significa, compáralo con otras obras de la antigüedad. Las obras de Julio César, de Bello Gallico, sobreviven 10 copias. La más antigua data de 900 años después del original.
Las obras de Platón sobreviven 7 copias. La más antigua data de 1200 años después del original. Las obras de Homero, la Ilíada, 643 copias. La más antigua data de 400 años después. El Nuevo Testamento, más de 5800 copias en griego. Algunas datan de entre 25 y 75 años después de la composición original. Nadie duda de lo que dijo César. Nadie duda de lo que escribió Platón. Y sin embargo sus textos tienen una fracción mínima de la evidencia manuscrita del Nuevo Testamento. El estudioso F. Bruce escribió que ningún otro libro del mundo antiguo cuenta con tanta y tan antigua evidencia de su texto. La objeción respondida. Las diferencias entre los manuscritos existen. Se llaman variantes textuales, pero el 99% de ellas son errores de ortografía, cambios en el orden de palabras o diferencias que no afectan el significado. Los estudiosos no esconden esto. Los principales Nuevos Testamentos críticos, como el Nestle Aland, listan todas las variantes en sus notas al pie. La transparencia académica es total. No hay ninguna doctrina cristiana fundamental que descanse sobre un texto disputado. Bloque 2. Los rollos del Mar Muerto. La arqueología confirma la fidelidad del texto. En 1947, un joven beduino lanzó una piedra al interior de una cueva en las orillas del Mar Muerto, en Qumran, Israel. La piedra hizo un sonido extraño. Encontró vasijas, y dentro de las vasijas, pergaminos con casi 2000 años de antigüedad. Esos son los famosos rollos del Mar Muerto. Entre ellos se encontró un rollo casi completo del libro de Isaías, datado alrededor del año 125 a.C., 1000 años más antiguo que el manuscrito hebreo más antiguo que teníamos hasta entonces. Los estudiosos compararon ese rollo con el texto de Isaías que usamos hoy. El resultado fue asombroso. El texto era prácticamente idéntico al que tenemos ahora. Después de 1000 años de copiado a mano, sin imprenta, sin fotocopiadoras, sin computadoras, los escribas hebreos habían preservado el texto con una fidelidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque los copistas judíos, llamados soferim, tenían procedimientos rigurosos. Contaban las letras de cada línea, de cada columna, de cada libro. Si un solo carácter no coincidía, destruían el pergamino y empezaban de nuevo. La arqueología no destruyó la Biblia, la confirmó. Bloque 3. El canon bíblico. ¿Por qué estos libros y no otros? Esta es otra objeción popular, especialmente después de películas como El Código da Vinci y libros similares. La Iglesia escogió qué libros incluir en la Biblia por razones políticas. Hay evangelios que quedaron fuera a propósito. Examinemos esto con cuidado. Para el Antiguo Testamento, el canon hebreo fue reconocido por la comunidad judía siglos antes de Cristo. Los propios judíos, no los primeros cristianos, determinaron qué libros eran autoritativos. Y Jesús mismo cita el Antiguo Testamento repetidamente, dando así su aprobación al corpus que existía en su tiempo. Para el Nuevo Testamento, el proceso de reconocimiento del canon no fue arbitrario ni político. Los criterios usados por las primeras comunidades cristianas fueron apostolicidad. Fue escrito por un apóstol o alguien en contacto directo con los apóstoles. Uso universal. Era leído y reconocido por las iglesias en diferentes regiones. Coherencia doctrinal. ¿Era consistente con el resto de la enseñanza apostólica? Evidencia de vida transformada. Producía fruto espiritual genuino. Los llamados evangelios gnósticos, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Felipe, no fueron excluidos por Roma. Eran textos escritos 150 a 300 años después de los evangelios canónicos, en su mayoría anónimos, con contenido filosófico muy diferente al mensaje judío mesiánico de los evangelios canónicos.
el teólogo y apologista Timothy Paul Jones señaló que el Concilio de Nicea 325 c, tan demonizado en la cultura popular, no eligió los libros del Nuevo Testamento, simplemente reconoció formalmente los libros que las iglesias ya llevaban siglos leyendo y considerando autoritativos. Hubo debate, sí, pero fue debate sobre libros secundarios, no sobre los 4 evangelios, las cartas de Pablo o el Apocalipsis. La columna vertebral del Nuevo Testamento nunca estuvo en disputa real entre los primeros siglos. Bloque 4. La coherencia interna. 40 autores, 1500 años. Un solo mensaje. La Biblia es una biblioteca. Eso es lo que significa literalmente la palabra Biblia, ta Biblia, los libros, en griego plural. Fue escrita por más de 40 autores diferentes, en 3 idiomas distintos, hebreo, arameo y griego, en un período de aproximadamente 1500 años, en contextos completamente distintos. Moisés la escribió en el desierto. David la escribió siendo rey, siendo fugitivo y siendo pecador arrepentido. Amós era un pastor de cabras. Lucas era médico. Pedro era un pescador. Pablo era un rabino con educación de élite. Juan escribió parte de su obra en el exilio en una isla. Y sin embargo, hay un hilo conductor que atraviesa todo. La historia de un Dios que busca a su pueblo, que hace promesas, que envía a su Hijo, que redime a la humanidad y que tiene un plan que culmina en la restauración de todas las cosas. El teólogo alemán Gerhard von Rad y el biblista D. H. Carson han señalado que la coherencia teológica de la Biblia es uno de los argumentos más poderosos a favor de una mente divina detrás de su composición. Porque ningún comité humano que trabajara en secreto durante 1500 años podría lograr esa unidad de narrativa sin dejar rastros obvios de manipulación. La coherencia que vemos no se explica por la conspiración, se explica por la inspiración. Déjame contarte algo que le ocurrió a una familia en Monterrey, México. El padre, voy a llamarlo don Ernesto, era un hombre que había trabajado toda su vida en construcción. No había terminado la preparatoria, pero amaba la Biblia. La leía todas las noches, antes de dormir, con la misma dedicación con la que revisaba sus planos de obra. Su hijo mayor, Santiago, estudió ingeniería en la UNAM. Brillante, analítico, escéptico por naturaleza. Cuando volvió a casa en las vacaciones de su tercer año, llegó con preguntas que había recogido en clases de filosofía y ciencias sociales. Papá, ¿cómo sabes que la Biblia es verdad? ¿No es solo un libro que escribieron hombres hace miles de años? Don Ernesto no se alteró, no regañó a su hijo, no le dijo, eso no se pregunta. Se levantó, fue al cuarto y volvió con su Biblia vieja, manoseada, con páginas subrayadas en 3 colores. La abrió en Isaías 53 y se la leyó en voz alta. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo que nos trajo la paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Luego preguntó, ¿cuándo crees tú que fue escrito esto? Santiago investigó en su teléfono los rollos del Mar Muerto, los manuscritos, la datación, y descubrió que ese texto fue escrito más de 700 años antes del nacimiento de Jesús. Esa noche no hubo ninguna gran conversión dramática, pero sí hubo algo igualmente importante. Una pregunta honesta encontró una respuesta honesta, y Santiago siguió preguntando. Siguió investigando. 3 años después, fue bautizado. No porque alguien le obligó a creer, sino porque las evidencias históricas, textuales, filosóficas, apuntaban en la misma dirección que la fe de su padre. Y eso es exactamente lo que queremos que te pase a ti hoy. No te estamos pidiendo que apagues tu mente, te estamos pidiendo que la uses bien, porque la Biblia no teme las preguntas,
La Biblia invita a las preguntas. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Isaías 1:18. Hemos hablado de evidencia histórica y manuscrita, pero hay una dimensión que ningún argumento académico puede reemplazar y necesitamos hablarla con honestidad. ¿Por qué Dios escogió revelarse a través de la Escritura? Esta es una pregunta teológica profunda, y la respuesta está conectada directamente con quién es Dios. Dios que habla. La teología cristiana afirma algo radical. Dios no es un ser silencioso, no es una fuerza cósmica impersonal, es un Dios que habla. El teólogo neerlandés Herman Bavinck escribió en su Dogmática Reformada que la revelación bíblica es el puente entre la infinitud de Dios y la finitud del ser humano. Sin esa revelación, somos ciegos tratando de describir el sol. Y Dios escogió revelarse no de una sola vez, sino progresivamente a lo largo de la historia humana, lo que los teólogos llaman revelación progresiva, hasta que esa revelación alcanzó su punto más alto, su clímax, en la persona de Jesucristo. Hebreos 1:1-2 lo dice con una elegancia que te deja sin palabras. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:1-2. ¿Lo ves? La Escritura no existe por sí misma. Existe como el camino que lleva a Cristo. Es el registro histórico y teológico de cómo Dios fue preparando el mundo para la llegada de su Hijo. Cristo, el centro de toda la Escritura. El propio Jesús dijo en Juan 5:39, «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí». Jesús no vino a reemplazar la Escritura, vino a cumplirla. Mateo 5:17. Y eso significa que cuando lees el Génesis, estás leyendo el prólogo de la historia de Cristo. Cuando lees los Salmos, estás escuchando el corazón de Cristo. Cuando lees Isaías, estás viendo la sombra que Cristo proyectó sobre el tiempo antes de llegar. Cuando lees los Evangelios, estás en el centro de la historia. Y cuando lees el Apocalipsis, estás viendo el final que Cristo ya ganó. La Biblia no es un conjunto de reglas morales, no es un manual de religión. Es la historia de Dios redimiendo a la humanidad a través de su Hijo, escrita con tanta densidad, con tanto cuidado, con tanta coherencia, que su origen sobrenatural es la explicación más razonable de su existencia. El rol del Espíritu Santo en la comprensión. Pero hay algo más que necesitamos decir aquí. El apologista y filósofo cristiano Alvin Plantinga argumenta que hay una forma de conocimiento que va más allá de la evidencia empírica. Él lo llama Warranted Christian Belief, la creencia cristiana justificada no solo por argumentos externos, sino por la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Pablo lo dice en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto no es una excusa para no pensar, es un reconocimiento de que hay un nivel de comprensión que requiere no solo inteligencia, sino apertura. Los argumentos históricos que hemos visto hoy son reales y poderosos. Pero en última instancia, la certeza profunda de que la Biblia es la palabra de Dios es un regalo del Espíritu Santo que actúa en la mente y el corazón del creyente mientras lee, estudia y obedece el texto sagrado. La evidencia te lleva hasta la puerta. El Espíritu Santo te da la capacidad de entrar. Bien, hemos hecho un recorrido largo hoy. Hemos hablado de manuscritos griegos, de rollos del Mar Muerto, de cánones, de teología, de la persona de Cristo. Y ahora te quiero hacer una pregunta directa. No te la hago para presionarte, te la hago porque me importas.
¿Cuál es tu relación actual con la Biblia? ¿La lees? ¿La estudias? ¿La cuestionas honestamente? ¿O quizás la has tenido en el estante por meses, sintiéndote culpable cada vez que la miras? Aquí está mi desafío para ti esta semana. Escoge un libro de la Biblia. Te recomiendo el Evangelio de Juan o la Carta de Romanos y léelo completo, de una sentada si puedes. No para cumplir un ritual, sino para escuchar si hay una voz detrás de esas palabras que no suena como la de un hombre común y corriente. Los primeros creyentes en Tesalónica hicieron exactamente eso, y Pablo los elogió por esto. Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera Tesalonicenses 2:13. La Biblia no solo habla sobre Dios, la Biblia actúa en quienes la reciben con fe. Y esa experiencia, esa transformación real, documentada en millones de vidas a lo largo de 2000 años de historia cristiana, es en sí misma una forma de evidencia que ningún argumento filosófico puede ignorar completamente. Si quieres, puedes acompañarme en esta oración. Señor, tengo preguntas, a veces tengo dudas, pero hoy te pido que hables a mi corazón mientras leo tu palabra. No quiero solo conocer sobre ti, quiero conocerte a ti. Guíame a la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero dejarte con esto. La Biblia es el libro más atacado de la historia humana y también es el libro más sobreviviente de la historia humana. Voltaire, el filósofo ilustrado del siglo XVIII, predijo que en 100 años la Biblia sería un libro olvidado, relegado a los museos. 50 años después de su muerte, su casa en Ginebra fue comprada por la Sociedad Bíblica de Ginebra para almacenar y distribuir Biblias. La Biblia no necesita que la defiendas como si fuera un animal herido. Necesita que la abras, que la leas, que la tomes en serio. Como dijo el reformador Martín Lutero, la Biblia es como un león enjaulado, no necesita ser defendida, solo necesita ser liberada. Si este video te fue útil, si te abrió una pregunta, si te respondió algo que llevabas tiempo cargando, dale like ahora. Ese pequeño gesto ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. Y si todavía no te has suscrito, hazlo. Somos una comunidad que toma la fe en serio y las preguntas también. Cada semana subo contenido diseñado para equiparte intelectual y espiritualmente. Déjame un comentario con esta pregunta. ¿Cuál es la mayor duda que has tenido sobre la Biblia? Respondo todos los comentarios y me gustaría saber cuál es el tema que más te gustaría que trabajáramos juntos en los próximos videos. Y hablando de eso, en el próximo video vamos a hablar de algo que tal vez nadie en tu iglesia te ha explicado con claridad. ¿Hubo errores en la Biblia? ¿Qué son realmente las contradicciones que señalan los críticos? ¿Y cómo las respondemos? Un video que necesitas ver antes de tener esa conversación difícil con ese amigo o familiar escéptico. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por tomar en serio tu fe. Y recuerda, dudar no es lo opuesto de creer. A veces es el primer paso hacia una fe más sólida. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.